Hola a todos. El día de hoy vamos a hablar sobre los pacientes con COVID-19 en la unidad de cuidado intensivo. Vamos a hacer una puesta al día de la evidencia actual en cuanto a soporte, manejo farmacológico, monitoría de estos pacientes. Mi nombre es Andrés Fabricio Caballero Lozada, pertenezco al grupo de cuidado intensivo y anestesia del Hospital Universitario del Valle. Soy profesor asistente de la Universidad del Valle. Entonces, entrando en materia, esta es una enfermedad que tiene un periodo de incubación de 5 a 7 días, al cabo de los cuales se presentan síntomas como fiebre, tos, malestar general. Algunos de estos pacientes desarrollan disnea al cabo de una semana y un empeoramiento en su condición respiratoria, que puede progresar a falla ventilatoria, con necesidad de ingreso a la unidad de cuidado intensivo. Esto por lo general ocurre entre el octavo a 10º día de inicio de los síntomas. Como pueden ver, el espectro clínico de la enfermedad es amplio, ya que no todos los pacientes cursan con un cuadro que llegue hasta la falla respiratoria aguda de tipo hipoxémico. Lo que se ha visto y lo que se ha descrito es que la gran mayoría de los pacientes tienen un cuadro leve, siendo estos más o menos el 80% de los casos. Un 15% serán casos severos no críticos y solamente un 5% son los pacientes críticos que nos ingresan a las unidades de cuidado intensivo. Cada uno de estos grupos tiene una mortalidad diferente, siendo por obvias razones la más alta para el grupo crítico, que va a estar en cuanto a mortalidad entre el 40 y el 60%. El curso de la enfermedad podemos verlo en esta gráfica. A medida que transcurre el tiempo, se incrementa la severidad de la enfermedad. Cada una de estas etapas tiene más o menos una duración de una semana. La etapa 1, que constituye la fase temprana de la infección, es donde vamos a encontrar los síntomas iniciales como fiebre, tos seca, algunos síntomas constitucionales leves, y desde el punto de vista paraclínico vamos a encontrar linfomelia. Aquí encontramos entonces los cuadros leves de la enfermedad. La fase 2 corresponde a la fase pulmonar, que está dividida en la fase A, cuando se presenta disnea sin hipoxemia, y la fase B, en la que comienza a presentar alteración de la oxigenación, con disminución de los mismos índices de oxigenación que pueden estar por debajo de 300. Vemos cómo a medida que disminuye la carga viral, hay un aumento en la respuesta inflamatoria del individuo. Y si esta progresa o sigue aumentando, pasará a la fase 3, que es la fase de hiperinflamación, donde ya tendremos como manifestaciones clínicas el SRA, la sepsis, el choque séptico y la disfunción de múltiples órganos. Cada una de estas fases, a su vez, corresponde a uno de los síndromes clínicos que puede ocasionar el SARS-CoV-2. El primero, enfermedad leve. El segundo, que es la neumonía, en la cual no hay necesidad de suplencia de oxígeno. Y la tercera, que es la neumonía severa, en la cual hay signos de dificultad respiratoria severa, con frecuencias respiratorias mayores de 30, y el requerimiento de oxígeno suplementario para mantener una saturación por encima del 90% va a ser el común denominador. Y el cuarto es el síndrome que corresponde al SRA con base en los criterios diagnósticos de Berlin. Entramos ahora al concepto de tormentas de citoquinas. Como concepto general podemos decir que el sistema inmune se salió de control y presenta una respuesta desproporcionada. Algunos autores han planteado que en esta enfermedad se presenta una tormenta de citoquinas, como lo estamos diciendo, como responsable de muchas de las manifestaciones de los cuadros clínicos más severos como el SRA. Si bien este es un concepto general y no tiene una definición como tal, es una situación en la cual el sistema inmune se sale de control y presenta una respuesta desproporcionada
con una gran producción de citoquinas. Lo que se ha encontrado es que estos pacientes, si bien tienen unos niveles incrementados de estas sustancias, no llegan a ser tan altos como en otros grupos de pacientes donde hay unos niveles muy por encima de los encontrados en COVID. Por eso podríamos decir que algunos autores esta hipótesis puede ser cuestionable. Los síntomas y signos que produce la tormenta de citoquinas que se puede presentar en la enfermedad por el virus de SARS-CoV-2 pueden ser variables, comprometer muchos órganos y sistemas. Pueden incluir manifestaciones respiratorias, neurológicas, cardiovasculares, gastrointestinales, cutáneas y hepatorrenales. Todos estos síntomas son variables, sin embargo siempre se acompañan de niveles elevados de citoquinas circulantes, síntomas inflamatorios sistémicos agudos y disfunción orgánica secundaria. La tormenta de citoquinas puede ocurrir por una respuesta inapropiada o inefectiva con expansión a la respuesta inmune, como por ejemplo en el virus del Epstein-Barr, o una respuesta inapropiada con respuesta exagerada del huésped y producción de citoquinas, o una respuesta inefectiva por evasión de la respuesta inmune como ocurre en la sepsis. En cada uno de estos estados hay una falla en los mecanismos de feedback negativo que busca prevenir la hiperinflamación y la sobreproducción de citoquinas inflamatorias y mediadores solubles. La producción excesiva de citoquinas produce hiperinflamación y falla multiorgánica. Las células reguladoras, receptores señuelos para citoquinas proinflamatorias como interleuquina 1 y citoquinas antiinflamatorias como interleuquina 10, son importantes para antagonizar las poblaciones de células inflamatorias y permitir y prevenir la hiperactividad inmune. La tormenta de citoquinas, por lo tanto, produce una respuesta inmune que causa daño colateral, en el cual puede ser mayor que el beneficio inmediato de dicha respuesta inmune. El interferón kappa, la interleuquina 1, la interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 18, son citoquinas claves que generalmente se encuentran elevadas en la tormenta de citoquinas y se piensa que tiene un papel inmunopatológico central. El patrón de elevación de las citoquinas varía con base en factores como el microbioma, características genéticas y desórdenes de base. El interferón gamma es secretado principalmente por células T activadas y células natural killer y es un potente activador de macrófagos. Clínicamente el interferón gamma causa fiebre, escalofrío, cefalea, mareo y fatiga. La fiebre, un hallazgo clínico importante de la tormenta de citoquinas, puede ser causado por interleuquina 1, 6, factor de necrosis tumoral o a través de diferentes mecanismos. La interleuquina 1 activa una cascada de vías de señalización intracelular, incluyendo factor de necrosis tumoral kappa beta. La interleuquina 6 es una de las citoquinas más complejas. Se produce por células inmunes y no inmunes en múltiples órganos y sistemas. El factor de necrosis tumoral alfa es una citoquina proinflamatoria potente. Además de inducir fiebre, aumentar la inflamación sistémica y activar respuestas antimicrobianas como la interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral puede inducir apoptosis celular y regular la inmunidad. Además es un potente inductor del factor de necrosis tumoral kappa beta y lleva a la expresión de múltiples genes proinflamatorios. Por lo tanto, esta tormenta de citoquinas puede generar daño colateral que está dado por efectos inflamatorios sistémicos agudos y disfunción de órganos que ya discutimos, en una severidad variable, que puede llegar hasta falla multiorgánica y la muerte.
Vamos ahora a revisar las recomendaciones que están dadas según la evidencia actual para manejo integral de los pacientes con COVID-19. Vamos a ver inicialmente qué evidencia tenemos actualmente en cuanto a ventilación mecánica. Debemos recordar que la enfermedad se presenta con dos cuadros o dos fenotipos diferentes en su parte respiratoria. El fenotipo que corresponde al L, que se presenta con baja elastancia, baja relación de ventilación-perfusión, bajo peso pulmonar y baja reclutabilidad. Y el fenotipo H, que se presenta con alta elastancia pulmonar, conchón de derecha a izquierda, con alto peso pulmonar y alta reclutabilidad. En estas imágenes podemos ver dos tomografías de un paciente, uno con fenotipo L y uno con fenotipo H. Y en estas gráficas podemos observar la distribución de las unidades Hounsfield de dichas tomografías. En el caso del lado izquierdo, una tomografía no tan comprometida, y la distribución de unidades Hounsfield nos puede dar a entender de izquierda a derecha que tiene un importante porcentaje de tejido pulmonar aireado y una baja porcentaje de tejido pulmonar no aireado, aireado en una tonalidad azul y no aireado en una tonalidad roja. Vemos entonces que en el fenotipo L la gran cantidad de tejido pulmonar se encuentra aireado y solo una pequeña cantidad, virtualmente cero, se va a encontrar no aireado, cercana a cero. Cosa contraria sucede con el fenotipo H, en el cual hay una desviación de estas unidades Hounsfield hacia el lado derecho, representando que hay una mayor cantidad de tejido pulmonar que se encuentra no aireado. Entonces, estos fenotipos los podemos encontrar en un porcentaje entre un 20% de los pacientes con fenotipo high y un porcentaje por encima del 50% un fenotipo low. En el fenotipo high básicamente es una hipoxemia por Chon en regiones consideradas, y en el fenotipo low hipoxemia e hipocarnia pero sin presentar un patrón grande de disnea y una alteración en la ventilación-perfusión con algo de pérdida de la vasoconstricción hipóxima como mecanismo compensatorio. Aquí encontramos este algoritmo con una propuesta de manejo de la ventilación mecánica en pacientes con COVID-19. En los pacientes que, a pesar de requerir FiO2 mayores al 40, no logran unas saturaciones de oxígeno de 90 a 94, es necesario evaluar el trabajo respiratorio. Si el trabajo respiratorio es bajo, se puede considerar manejo ventilatorio no invasivo, y en caso de que este no sea suficiente o que el trabajo respiratorio sea alto, se deberá producir a ventilar el paciente de forma invasiva, con una estrategia de ventilación protectora para lograr los objetivos de volúmenes corrientes alrededor de 6 a 8, PIB de 8, presiones de conducción menores de 15 centímetros de agua y una frecuencia respiratoria inicial para mantener CO2 entre 4 y 5 kilopascales. En caso de no lograr el objetivo de saturación con FiO2 mayores al 70 o persistir PAFIs menores a 150, se continuará con la titulación de PIB. Con o sin adición de relajación muscular. En caso de presentar un fenotipo L, identificado como una distensibilidad mayor a 40, se debe considerar la pronoción del paciente en intervalos de más de 16 horas diarias y mantener volúmenes corrientes bajos. En el caso de fenotipo H, se debe continuar con un volumen corriente de 6 mililitros por kilo, considerando aumentos de PIB y, en caso necesario, maniobras de reclutamiento
y si no hay mejoría, realizar prono. En cualquier caso en que la hipoxemia sea refractaria al manejo en prono, por lo menos por más de 6 horas, se debe considerar la posibilidad de una terapia ECMO. Aquí tenemos un algoritmo donde incluimos otras mediciones como es el ultrasonido y la evaluación de terapias de alto flujo previo a la ventilación mecánica como es las cánulas de alto flujo y su manejo según el índice de ROX. Vemos cómo pacientes con tipo L pueden presentar deterioro y llevar a tipo H. Se les puede hacer valoración ultrasonográfica pulmonar con una serie de parámetros que vamos a analizar luego. Considerar las terapias de alto flujo previo a la intubación con un punto de corte que debe ser de 4.88. Si este punto de corte inicial es bajo y no mejora en un control próximo, se debe evaluar los criterios de llevar a ventilación mecánica. Si no está por debajo de 4.8, seguimiento clínico estrecho, ver cómo evoluciona ese índice de ROX en 30 minutos y así definir llevar a ventilación mecánica. Ya en ventilación mecánica ve la distensibilidad. Si necesita una distensibilidad mayor o igual a 50, estamos frente a un fenotipo L, del cual vamos a tener no tanta restricción en el manejo de los volúmenes corrientes. Podemos manejar volúmenes corrientes un poco más altos, por encima de 100 mililitros por kilo. Las frecuencias respiratorias que nos den para manejar CO2 por debajo de 60, para que dé un pH entre 7.20 y 7.42. Nuevamente titulación de PIB, limitando ese PIB no mayor a 10 centímetros de agua, y la pronación solo de rescate, algo similar a lo que vimos en el anterior. Y en el tipo high, sí, un poco más estrictos en el volumen, manteniendo la estrategia de ventilación protectora que teníamos en los pacientes con SDRA clásicos que ya habíamos visto previamente. Una frecuencia respiratoria para mantener CO2 entre 60 y 80 y mantener ese pH entre 7.2 y 7.42. Un PIB para mantener presiones plató por debajo de 30, evaluar en prono en caso de que no mejore y evaluar ECMO como última instancia. ¿Cuáles van a ser los objetivos? Presiones de conducción menores de 14, presiones plató menores de 30 y optimizar esa sincronía entre el paciente y el ventilador. Recordemos que la presión de conducción es la diferencia entre la presión plató y el PIB. En cuanto a definir el COI con esos dos fenotipos que nos dice Gattinoni de low y high en relación a la estancia, también ha habido, podemos decir que un cuestionamiento por parte de otros autores, ya que en cierta forma con el COVID-19, y ponen una analogía en este interesante artículo del doctor Marini, somos como las personas ciegas de un pueblo hindú antiguo al que llegó un animal desconocido, un elefante. Cada persona se forma una imagen diferente del animal que no puede ver, con base a la parte del elefante en donde ponen sus manos. Las sensaciones táctiles individuales son correctas, pero incompletas. Con COVID-19, muchos autores han realizado interpretaciones individuales, pero nuestro conocimiento actual del problema no es completo y nuestras respuestas están a medias. Encontramos en el manejo de los pacientes con esta enfermedad que en el transcurso del tiempo pueden pasar de fenotipos L a fenotipos H, además de presentar múltiples complicaciones extrapulmonares. Y estas presentaciones pueden también sobreponerse en algún punto. Aunque cada vez tenemos un concepto más claro de la patogénesis y se han iniciado muchos ensayos clínicos de tratamientos prometedores, como hemos visto a lo largo de toda la evolución de la enfermedad en este más de un año que llevamos con la pandemia, y estamos ya logramos el desarrollo de
de vacunas de varios tipos, aún podemos decir que estamos en la recolección de observaciones fundamentales para construir una teoría de patogénesis unificada con base en la cual se pueden conformar aproximaciones de tratamiento lógicas y efectivas. Bueno, mucho de lo que hemos manejado en ventilación mecánica lo hemos extrapolado de lo que habíamos aprendido en los pacientes con falla ventilatoria, falla respiratoria severa que habían desarrollado SDRA. Y esta es una de las cosas que, como vimos en los algoritmos, esto hemos tomado, ¿no? En pacientes con lesión pulmonar aguda y síndrome de dificultad respiratoria aguda, la ventilación mecánica con un volumen corriente más bajo se demostró que al utilizar esto se producía, o sea, volúmenes corrientes un poco más estrictos, no tan liberales como se decía antes, una disminución en la mortalidad y un aumento en el número de días de ventilador. Aparte de esto, va de una respuesta de modulación de la respuesta inflamatoria con mayores reducciones en las concentraciones plasmáticas de interleuquina 6, lo cual sugirió que el grupo tratado con volúmenes de manera más bajo tuvo menos inflamación pulmonar que los de volúmenes altos. Esos volúmenes eran alrededor de 10 a 12. Entonces esto llevó a reducciones en las concentraciones plasmáticas de interleuquina 6 con un reflejo en una reducción en la respuesta inflamatoria sistémica de la lesión pulmonar, lo cual contribuía a menos números de días sin insuficiencia orgánica y menos mortalidad en volúmenes corrientes más bajos. Eso podríamos extrapolarlo a lo que es el fenotipo H, como se vio en los dos algoritmos que vimos previamente. En cuanto al tratamiento de la titulación de PIP o maniobras de reclutamiento, ha sido también controversial este punto, ¿no? Algunos autores no han mostrado un beneficio en cuanto a la titulación de PIP y a las maniobras de reclutamiento. No ha habido un impacto en la sobrevida como tal. Aquí vamos a ver algo sobre el concepto de apertura del pulmón con titulación de PIF. En la gráfica vemos cómo se obtuvieron imágenes de tomografía computada de pulmón mientras se trazaba una curva en condiciones estáticas. El reclutamiento solo se comienza a observar cuando la presión de la vía aérea es mayor que el punto de inflexión inferior de la rama inspiratoria y continúa hasta la presión máxima alcanzada, incluso por encima del punto de inflexión superior. Sin embargo, no hay eliminación del reclutamiento cuando la presión de la vía aérea disminuye de este nivel hasta el punto de expiratorio de curvatura máxima, en el asa expiratoria. Con presiones por debajo de este punto, la eliminación del reclutamiento alveolar ya comienza y continúa a lo largo de la rama de la curva expiratoria. Entonces empieza en el punto de inflexión inferior, se mantiene en el punto de inflexión superior y no decae sino en el punto de curvatura máxima de la fase expiratoria, se mantiene hasta ese nivel. Aquí podemos ver una representación esquemática de la heterogeneidad de los pulmones en los pacientes con SDRA. Los alvéolos normales están sujetos a lesiones debido a la sobredistensión, mientras que los alvéolos colapsados están sujetos a lesiones debido a la apertura y cierre cíclicos durante todo el ciclo respiratorio. En la gráfica del lado derecho, del lado izquierdo tenemos una tomografía, en la gráfica B tenemos una tomografía de tórax de un paciente con SDRA
observándose todo el espectro de alteraciones o de alteraciones en diferentes tipos de regiones del pulmón. Hay que tener cuenta que las zonas de colapso se encuentran principalmente en las zonas pulmonares dependientes y las regiones no dependientes parecen estar relativamente normales. Aquí pues un ejemplo de una maniobra de titulación de PIP haciendo las correspondientes mecánicas ventilatorias, midiendo presiones meseta, dry pressure como tal y viendo sus cambios al aumentar ese PIB. Posteriormente, hacia el 2016, Marcelo Amato encuentra que el delta, la dry pressure, la presión de conducción, es una variable de ventilación que mejor estratificó el riesgo. O sea, independientemente, al manipular la variable del dry pressure, se asoció con una fuerte mayor supervivencia de estos individuos. En estudios de ventilación mecánica con CDRA, en los cuales el volumen corriente y el PIB fueron incluidos como variables independientes, vuelvo y les digo, la estratificación del dry pressure fue la variable que más fuertemente se asoció a sobrevida según el doctor Amato. En cuanto a los relajantes musculares, podemos decir que hay también dos grandes estudios que tienen discrepancia. Estos estudios fueron antes de la pandemia. El primero que daba un beneficio hacia el 2010 como tal del uso de relajantes musculares, pero en el 2019 nos llevamos la sorpresa en el cual pacientes con SDRA de moderado a severo que fueran tratados con una estrategia que implica PIL aptos, no hubo una diferencia significativa en la mortalidad en los 90 días entre los pacientes que recibieron infusión de isocitracurio temprana continua y los que fueron tratados con una atención habitual y sedación sin relajación. Se vio algo de menos barotrauma, mayor acople, pero definitivamente en el point central no hubo una diferencia como tal. En cuanto a la posición prono, que también lo extrapolamos de estudios previos, el PROSEBA, que es un estudio clásico, concluyó y mostró que los pacientes con SDRA con hipoxemia severa, una relación de PAFI menor de 150 con una FiO2 mayor de 0.6 y una PIB mayor o igual de 5, se pueden beneficiar del tratamiento en prono, como se puede ver en esta gráfica de Kaplan-Meier, cuando se use temprano y en sesiones relativamente largas, mayor de 16 horas. Aquí podemos ver un resumen que muestra los efectos secuenciales de la posición en prono sobre el síndrome de dificultad respiratoria aguda para el pulmón enfermo. En A, encontramos la forma original del pulmón aislado. El lado dorsal es más grande que el ventral, sin gravedad. En B, el resultado de la coincidencia de formas, las unidades alveolares tienen un mayor tamaño ventralmente y menor tamaño dorsalmente sin gravedad. El efecto aditivo de la gravedad sobre la ventilación y la perfusión en C, el flujo sanguíneo se desvía hacia las regiones dependientes, mientras que las unidades pulmonares dependientes se cierran. D, inmediatamente después de girar la posición prona, el flujo sanguíneo pulmonar en las regiones dorsales, como se puede apreciar aquí del pulmón, se mantiene sin modificaciones. Con el transcurso del tiempo sigue el reclutamiento del pulmón dorsal mayor que la parte ventral. Las fuerzas gravitacionales comprimen la región ventral, pero este efecto está amortiguado por la expansión regional debido también a lo que denominamos la coincidencia de formas. Y en la punto F, la presión transpulmonar y la distribución de la
inflación regional se vuelven más homogéneas en todo el pulmón, lo que finalmente resulta en una mejor oxigenación. Y miren cómo se homogenizan las unidades alveolares, claramente con el paso del tiempo. Por eso es que se ha visto que esos ciclos prolongados producen esos cambios, tanto en la oxigenación, ventilación, como en la relación ventilación-perfusión. La explicación original, panel A, para la mejoría de la oxigenación fue que las regiones ventrales que se creía que no se veían afectadas por el SDRA cuando el paciente estaba en estado de pronación pueden recibir más flujo sanguíneo maximizando la relación BQ. La hipótesis confirmada es la que se muestra en el panel B. La cantidad de tejido en las regiones dorsales del pulmón es en realidad mayor que la cantidad de tejido en la parte ventral, hipotetizando una presión superpuesta capaz de hacer que el pulmón se colapse por debajo del 50% de su altura. Está claro que si el 50% dorsal se vuelve no dependiente, la cantidad de tejido reclutado es mayor que el que se ha eliminado en la parte ventral. Otro punto importante en cuanto al impacto de la posición prono es que permite que el corazón descanse sobre el esternón y se elimine la fuerza compresiva del pulmón, del corazón, sobre las regiones dorsales del pulmón. Entonces miren el impacto que tiene en cuanto a cambiar la configuración de distribución anatómica y de relación ventilación-perfusión, la posición prono. Bueno, ahora vamos a ver algunas recomendaciones en este punto de ventilación mecánica. ¿Qué recomienda la OMS? En pacientes seleccionados se podría pensar con precaución el uso de ventilación no invasiva, aunque pues ahí en alerta pues tiene que ser a pacientes muy seleccionados, pues por el tema de los aerosoles, aunque eso ha venido evolucionando. Recuerdan que al principio de la pandemia no utilizábamos las cánulas de alto flujo. En cuanto a esto, pues se debe hacer un monitoreo estricto de la mecánica ventilatoria y no llevar pues a fatigar al paciente, sino cuando uno lo vea que la progresión es mayor, pues definitivamente hay que darle un soporte ventilatorio invasivo. Por lo general la intubación debe realizarse por una persona entrenada y cumpliendo todas las medidas de protección personal, con todos los elementos de protección personal como tal, específicamente a la programación de la ventilación mecánica, uso de volúmenes corrientes entre 4 y 8 mililitros por kilo, presión en meseta menores de 30, y en caso de PAFIs menores de 50 se recomienda una programación de 12 a 16 horas al día. En los pacientes bajo ventilación mecánica es recomendable utilizar PID más altas de una forma individualizada mediante la titulación de la misma. Vuelvo y les digo, esto depende de cómo se comporte mecánicamente el ventilador. El monitoreo gráfico de estos pacientes es bien importante. Lo que extrapolamos de otros pacientes, definitivamente el uso rutinario de relajantes musculares no es de rutina. Con respecto al manejo del paciente ventilador, es importante evitar en la medida de lo posible cualquier desconexión del paciente del circuito del ventilador, ya que esto produce pérdida de la presión en la vía aérea, llevando al desarrollo de atelectasias y pues todo el riesgo que conlleva por la parte de la esparción de las gotas. Las medidas de higiene bronquial deberán realizarse solamente en casos que sea necesario y en pacientes que
presentan excreciones abundantes o dificultad para eliminarlas, y con todos los elementos de protección personal como tal. ¿Qué dice la campaña de sobrevida a la sepsis? Tiene unas recomendaciones específicas para el manejo del paciente con COVID-19 que cursa con hipoxemia. En el caso de un paciente con requerimiento de intubación orotraqueal, este debe realizarse igual que mostraba la OMS por una persona con alta experticia en el manejo de la vía aérea, y en caso de estar disponible el videolaringoscopio con el objetivo de disminuir la exposición. En caso de que no se requiera intubación orotraqueal y según la tolerancia al oxígeno suplementario, puede considerarse el uso de cánulas nasales o considerar la ventilación no invasiva, siempre monitorizando y sin retrasar en caso de empeoramiento la intubación orotraqueal para el soporte ventilatorio mecánico de este paciente. Entonces aquí pues podemos ver las recomendaciones de la campaña según el espectro clínico. Pacientes con COVID-19 podríamos decir que no tan comprometidos desde el punto de vista ventilatorio, o sea, pacientes con presiones plató menores de 30, en el cual podemos ser un poco más flexibles en cuanto al volumen corriente, el target de saturación entre 92 y 96. También fue o ha sido la parte de fluidos, no exagerar mucho para no sobrecargar mucho los pulmones, que pueda hacer más difícil el destete de los mismos, de moderada a severa, con pulmones mucho más comprometidos desde el punto de vista de su distensibilidad y elastancia. Se deben considerar relajantes musculares según el PIB titulado, y el PIB, pues evaluar las maniobras de reclutamiento, aunque vuelvo y les digo, con toda la controversia que hay en relación a las mismas. Si eso no se mejora, o sea, no se mejora con la optimización de la programación del ventilador según la mecánica ventilatoria, se pone en prono al paciente, no mejora, de la mano hay que considerar la infusión de relajantes musculares, y pues como terapia adjunta y en casos más severos pues evaluar llevarlos a ECMO. En nuestro hospital universitario pues hemos realizado un protocolo institucional basado en la evidencia. Tenemos que, en cuanto a la validación, tenemos un volumen corriente entre 6 a 8 mililitros por peso corporal predicho, ponderado en casos de pacientes obesos. En pacientes con compliance mayores de 50 se podrá tolerar volúmenes hasta 8 mililitros por kilo, y en pacientes con compliance por debajo de 50 pensamos en ser un poco más estrictos con la estrategia de ventilación protectora. El volumen corriente se debe ajustar para una presión plató entre 28 a 30 centímetros de agua. El volumen corriente y el PID debe ser ajustado para mantener presiones de conducciones por debajo de 16. La titulación de PID debe ser guiada por una estrategia multimodal de valoración, saturación, compliance, ajustada a la presión de conducción menor de 16. No perseguimos metas como tal la PAFI. Iniciamos como un modo inicial de ventilación en asisto controlado por volumen, hipercamia permisiva tolerándola hasta pH de 7.25 sin asociación de acidosis metabólica. Se iniciará con frecuencias respiratorias fisiológicas entre 15 a 20 según gases basales. Se evitan en frecuencias respiratorias mayores de 30 ajustado a CO2 con una relación mínima IE1:1 y conservando tiempos inspiratorios no menores de 0.7 segundos para permitir esa difusión de oxígeno. La maniobra de reclutamiento no está indicada de forma rutinaria, se evaluará cada caso
Sí titulamos PIP, pero no hacemos maniobras de reclutamiento. Evitar al máximo desconexiones del circuito, dado la elevada posibilidad de desreclutamiento como tal. En caso de SDRA moderado, según criterios de Berlín, se indicará posición prono, pacientes con compliance menores de 50 con requerimientos de FIO mayores de 0.5 y PIB mayor de 10, realizar prono precoz en las primeras 24 horas al ingresar a UCI. No se intenta destete de ventilación mecánica invasiva antes de 72 horas a 4 días. Se individualiza cada caso. Se evaluará la traqueostomía para felicitar el destete de ventilación mecánica según cada caso. Y esto, a la luz de las guías actuales, lo hacemos después del día 15 y según cómo ha sido la evolución clínica y cómo están los parámetros de estos pacientes. Ultrasonido como herramienta en el COVID-19. Ha sido una herramienta que hemos utilizado en el hospital, nos ha ayudado mucho. Muchos pacientes de estos no pueden ser llevados a tomografías por su estado de condición crítica actual. En las fases tempranas o leves podemos ver la presencia de líneas B, por lo general estas son mayores de 3. Podemos ver esa disrupción de la pleura como tal, una discontinuidad con este pleura irregular que es compatible con consolidaciones subpleurales. En individuos con una enfermedad mucho más severa tenemos los dos patrones vistos con gatinones, se pueden extrapolar al ultrasonido. El patrón del Low es un patrón ultrasonográfico de tipo 1 con aumento de líneas basales, muchas veces de ellas convergen entre sí. El patrón de B, un paciente con enfermedad mucho más severa. Los alvéolos podemos ver llenos de secreciones o líquidos, lo que a la luz del ultrasonido se ve como una hepatización del mismo. Muchas veces se puede limitar el pulmón como tal, pueden haber derrames como tal con grandes zonas de atelectasia. Puede hasta verse broncograma aéreo en este tipo de pacientes. Aquí podemos ver una clasificación del grupo español. Vemos los diferentes estadios. Un paciente sano, en cuales encontramos un patrón de línea A, que son las líneas horizontales, y deslizamiento pleural. En pacientes ya positivos con sospecha de COVID, aparición de líneas B y líneas pleurales con movimiento disminuidos, y pueden verse irregularidades como tal de las líneas B en este patrón tipo E con múltiples apariciones de líneas B que pueden fusionarse, y esa irregularidad pleural puede llevar a esas consolidaciones subpleurales, y un patrón B que sí es un pulmón totalmente difícil de insuflar. Uno lo ve a la hora del ultrasonido, puede ver hasta la entrada del aire por los bronquios. Se han propuesto también protocolos de manejo de la ventilación mecánica con base en la ultrasonografía de pulmón y pleura. En los pacientes que presentan patrón tipo 1 se puede beneficiar de PIB moderada, como puede observarse acá, PIB moderada con un PIB máximo de 10 y pronación en caso de requerirlo. Y los pacientes con tipo 2 pueden requerir PIB mayores, hasta 15 centímetros de agua y menor umbral de pronación. Todo guiado por la realización diaria del ultrasonido pulmonar, lo cual va permitiendo la caracterización progresiva de la enfermedad. En cuanto a la tomografía de impedancia eléctrica, es otro método que utiliza energía como tal, una energía de radiación ionizante que permite ver imágenes en cuanto a las áreas de insuflación, las áreas de atelectasia y las zonas que son posiblemente reclutables. Todo eso, que es un método de generación de imágenes de corte transversal, básicamente cómo responde
el tejido biológico a las propiedades eléctricas de esta tomografía por impedancia eléctrica. Múltiples imágenes que el software los tiene para dar una imagen definitiva. Básicamente lo que hace la impedancia es calcular con base en la impedancia específica del tejido la longitud del tejido pulmonar y el área interalveolar por donde pasa la corriente. El sistema calcula un Z relativo por cada imagen dinámica, la cual es igual a la fórmula del delta Z. Entonces, el Z durante la inspiración o expiración es el Z global, que equivale al sumatorio de los Z relativos. Básicamente es entre más hiperinsuflado y pulmón, pues no atraviese la energía y eso lo va a interpretar con un área de mayor insuflación. Esta impedanciometría se ha correlacionado con algunos estudios observacionales, validándose con la tomografía y evaluando según la distribución pulmonar. Aquí vemos zonas de hiperinsuflación, zonas de posibilidad de ser reclutadas como tal, la zona naranja, capacidad de reclutamiento, y las zonas azules de ventilación. Aquí vemos unos casos donde nuestra experiencia con estos pacientes, combinando tanto la ultrasonografía como la impedanciometría y comparando lo que es la mecánica ventilatoria clásica. Aquí el análisis de la curva de histéresis, las diferentes mediciones, y aquí viendo cómo se comporta el pulmón. Miren que la curva de distensibilidad es una curva relativamente estable y es un patrón, pues claramente un patrón de líneas velo que es compatible con un patrón tipo 1 en cuanto a la parte ultrasonográfica y un patrón L de Gattinoni. Aquí en el caso 2, un pulmón mucho más comprometido. Miren cómo ya no es un patrón de líneas B, es un pulmón hepatizado con un gran derrame, compatible con esa valoración de la mecánica que desvía la gráfica hacia la derecha, requiriendo presiones mayores para generar volumen. Pulmón tipo high, ¿no? O un pulmón tipo 2 en la valoración ultrasonográfica. Aquí múltiples ejemplos de valoraciones pulmonares con múltiples pulmones, pulmón tipo 1, pulmón tipo 2 y pues la protección como tal. Esto lo hemos visto analizado y también se ha comparado, igual que la impedanciometría con el TAC, el ultrasonido con el TAC. Lógicamente, el gol estándar de imagen sigue siendo la tomografía, sino que muchos de estos pacientes es muy difícil llevarlos a estos exámenes por su gran compromiso como tal. Aquí miren cómo la impedanciometría nos ha servido para, asociado a la mecánica ventilatoria, tomar decisiones de el PID ideal de estos pacientes. Por ejemplo, aquí en este caso vemos cómo este paciente, entre un PID de 16 y 14, tenemos un área óptima con capacidades de reclutamiento como tal y mejor insuflación del mismo. Asociado a una drive pressure de 9 y una distensibilidad estática medida de 47, pues definimos dejarlo con un PIB de 14. También vimos su utilidad en cuanto a si al prono le va a servir a sus pacientes o no. Estamos también con
y cuál es la angulación mejor del prónono. También nos ha servido. Por ejemplo, en este caso, este paciente, inicialmente teníamos en A el basal con una zona en que no se beneficia de reclutamiento, la zona amarilla, zonas posibles de reclutamiento. Lo pronamos y miren cómo antes aumenta la zona que se recluta. Hay una hiperinsulación del lado contralateral, o sea, definitivamente el prono no le impactó positivamente a este paciente, sino que antes lo deterioró. Contrario a este paciente en el cual zona blanca, mayor hiperinflación y zonas que se pueden ser potencialmente mejor, que pueden ser reclutables. Este paciente sí le come el prono. En cuanto a la comparación de impedanciometría y ultrasonido, mire cómo en el impedanciómetro vemos un pulmón totalmente negro, sin ninguna capacidad de expansión e insuflación, y eso básicamente debido a que está totalmente atelectásico, consolidado con un patrón 2 de ultrasonido y un gran derrame como tal, que es compatible con la imagen de la tomografía por impedancia. Estos estudios y estos análisis, pues de una manera multidisciplinaria aquí en el hospital con terapia física, terapia respiratoria y pues el especialista intensivista de turno. ¿Qué tenemos en cuanto a la terapia farmacológica? En cuanto a las terapias farmacológicas de la evidencia actual, en cuanto a los antibióticos, tanto la OMS como el Surviving Sepsis y el protocolo que se definió en el HIV coinciden en recomendar no utilizar antibióticos de forma sistemática en los pacientes con infección por SARS-CoV-2, siendo recomendados únicamente bajo criterio clínico en los pacientes que se sospeche una sobreinfección bacteriana y siempre buscando el descalamiento de la terapia según los resultados de microbiología y la respuesta del paciente. En cuanto a vasopresores, la norepinefrina es el agente de primera elección en pacientes con hipotensión, lo cual pues lo buscamos para mejorar la perfusión tisular. En caso de desabastecimiento o disponibilidad, considerar epinefrina o vasopresina. Y en los pacientes que además cursan con disfunción cardíaca y persisten con hipoperfusión, adicionar dobutamina. En cuanto a dexametasona, pues tenemos el estudio Recovery, que es un ensayo controlado que se realizó en 6.425 pacientes hospitalizados con COVID-19, asignados aleatoriamente a recibir dexametasona 6 miligramos día o el tratamiento usualmente. Como desenlace primario, adelantar la mortalidad a 28 días y hasta el momento, o lo que nos dio es que en pacientes hospitalizados con COVID-19, el uso de dexametasona resulta en una menor mortalidad a los 28 días en los pacientes que reciben oxígeno o ventilación mecánica invasiva, pero no hubo diferencia en los pacientes que no requirieron oxígeno suplementario. Entonces, ni la OMS ni el Survivor recomienda el uso de corticosteroides en los pacientes con COVID-19 de forma rutinaria y la dejan solamente para el manejo de choque refractario o si tiene una indicación adicional. Y básicamente en los pacientes con neumonía complicada con oxígeno suplementario y ventilación mecánica. Ivermectina. Ivermectina realmente todavía no hay un estudio que nos diga con certeza su utilidad. Cursó un metaanálisis con 41 estudios reportado en línea. Aunque es un estudio que muestra resultados muy favorables, hay que evaluar con lupa estos resultados, ya que los estudios fueron muy heterogéneos con diferentes metodologías y si bien los estudios parecen favorables, por las limitaciones de este trabajo, uno con este trabajo no podría darse una recomendación de utilizarla hasta no tener un estudio de buena calidad metodológica.
En este metaanálisis de la Organización Panamericana y la OMS no se puede concluir tampoco que hay un efecto benéfico en términos de mortalidad o resolución de síntomas, por lo que no es posible con estos hallazgos llevar a una recomendación como tal. En el HIV lo definimos utilizarlo dentro del contexto de un uso prolongado de esteroides, dosis de 1 gota por kilo, y se deja a discreción del médico tratante, pero no es una indicación 1A como tal. En cuanto a la colchicina, tenemos que el Colcorona es un estudio canadiense que buscó evaluar el efecto de la terapia con colchicina durante un mes en una dosis inicial de 0.5 miligramos cada 12 horas por 3 días y luego cada 24 horas. Incluyó pacientes con factores ya establecidos que pueden aumentar el riesgo de una enfermedad severa por coronavirus y evaluaron un desenlace compuesto de hospitalización y muerte a 30 días relacionados con COVID-19. Entre los desenlaces secundarios evaluados se encontró una menor frecuencia relativa de neumonía en los pacientes tratados de colchicina y una mayor frecuencia de diarrea en este mismo grupo. Cuando se realizó la evaluación de los datos por intención de tratar, no se encontró un efecto significativo en el desenlace compuesto, con un intervalo de confianza que cruza la unidad .61 y 1.3. Cuando excluyeron los pacientes sin confirmación por PRS de coronavirus, lograron un resultado significativo con un RS con un OS radio que no atraviesa la unidad, pero que es bastante limítrofe, y además con un alimentante que se estaba evaluando en un desenlace compuesto y no en un desenlace separado. Al mirar uno de los desenlaces por separado, el único en el que se encuentra un OR que no atraviesa la unidad es el desenlace de hospitalización por COVID en pacientes con confirmación con PCR. No utilizaron unas medidas de dispersión ideales para este tipo de estudios, o sea, la ausencia de RR, riesgo atribuible, NNT, número necesario de pacientes a tratar, reducción del riesgo relativo, que es lo ideal en este tipo de estudios, y utilizaron fue el OR, que no es el adecuado, es una medida adecuada para un estudio prospectivo. El OR tiene varios problemas, como el que magnifica en presencia de incidencias altas. ¿Listo? Por lo tanto, a la luz de la lectura clínica, no podemos definir usar colchicina como una medicación dentro de los pacientes con COVID-19. El tulizumab es un anticuerpo monoclonal dirigido al receptor de interleucina 6 que ha demostrado una probable disminución en los requerimientos de ventilación mecánica invasiva en los pacientes con COVID-19. Sin embargo, estos hallazgos aún requieren una confirmación con estudios de mayor magnitud que puedan mejorar la certeza de estos resultados y permitir generar una recomendación. La aplicación de plasma fresco convaleciente a pacientes con COVID-19 definitivamente no ha demostrado que disminuya la mortalidad, los síntomas ni los requerimientos de ventilación mecánica. Por el momento, con la literatura actual, definitivamente no es posible generar una recomendación acerca de su uso, como lo pueden ver claramente en el metaanálisis de la OMS. Todas estas drogas, cloroquina, lopinavir, ritonavir, remdesivir, definitivamente no deben ser administradas como profilaxis de COVID-19. La evidencia así lo demostró. Básicamente, continuamos que la menor evidencia sigue siendo con la dexametasona. En cuanto a la terapia EMO, ha demostrado buenos resultados en los pacientes con falla respiratoria severa por COVID-19, mostrando un aumento en la tasa de supervivencia de los pacientes con PAFI menores de 150 y principalmente cuando se inicia de una manera temprana. O sea, como una terapia de rescate, y ahí se ve la importancia de estar evaluando constantemente a estos pacientes para definirlos rápidamente si es
pertinente llevarlo a sitios de colocación de ECMO o no. En resumen, antibióticos, en resumen de la parte pues de farmacológica, en resumen, antibióticos solo si hay sospecha o confirmación de sobreinfección según los protocolos de cada unidad. Cuanto a los vasopresores, primera opción norepinefrina, puede ser alternativa a vasopresina o adrenalina, y en difusión cardíaca o hipotensión persistente y hipoperfusión, considerar dobutamina, dexametasona 6 miligramos día por 10 días en pacientes con requerimientos de oxígeno o en ventilación mecánica. Ivermectina, no hay evidencia actual de buena calidad que soporte su uso. Colchicina igual. Tolizumab puede disminuir las necesidades de ventilación mecánica, pero pues tiene un impacto claro en la mortalidad. Plasma convaleciente, no hay evidencia actual de buena calidad que soporte su uso. Y el ECMO, pacientes con hipoxemia severa, PAFI menor de 100 en los primeros 7 días de ingreso en la unidad de UCI puede disminuir mortalidad. Bueno, esto es lo que le traíamos el día de hoy en cuanto a una puesta al día de todo lo que es soporte, monitoreo y medidas farmacológicas en los pacientes complicados por SARS-CoV-2 en las unidades de cuidado intensivo. Aquí está mi correo electrónico por preguntas, comentarios. Muchas gracias a todos.